Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. De Facebook y a través también de la señal de Twitch. Ahí parece que se estaba cortando un poquito la señal al principio, pero ya estamos de nuevo ya en vivo y en directo. Hoy día, martes 5 de julio de 2022, con un inicio de semana, o me han dicho un inicio de mes extraordinario, porque partió el mes lleno, pero lleno de noticias. Llegó julio, pero cargadísimo de un montón de noticias que yo voy a introducir rápidamente nomás, porque la verdad que son tantas que se nos va a hacer poco el programa para tratar las materias que tenemos hoy día preparadas, como por ejemplo las encuestas, Plaza Cadén, encuesta Criteria, que lamentablemente le siguen trayendo malas noticias al gobierno de Gabriel Boric, pero también a la Convención Constitucional que terminó su trabajo ayer, lunes 4 de julio, entregando ya el texto definitivo, nada de borradores, nada de versiones falsas por ahí que dijeron que andaban circulando. Ahora sí, el texto definitivo para que la gente pueda informarse y pueda opinar, y vaya que están opinando. Y así como las encuestas son malas para el gobierno, hay un dato que sigue subiendo y es el dato del COVID. Lamentablemente hay una baja cobertura, una baja en la percepción del riesgo y sin embargo a nivel nacional ya las infecciones alcanzan el orden del 15%. Estamos hablando de algo que podría ser quizá una nueva oleada, no lo sé, pero lo concreto es que es una cifra mala que hay que tener a la vista y obviamente autocuidarse si es que el gobierno no está haciendo nada al respecto. Pero no solamente las noticias son de carácter nacional, sino que también un avioncito conducido por un piloto iraní con pasajeros venezolanos, está generando un nuevo flanco que no solamente afectaría la seguridad interior del Estado, sino que también la exterior, porque desde Paraguay, desde Argentina, viene un montón de información vinculada con que se trataría de gente que anda haciendo labores de o de espionaje, o de sabotaje, o de manejo de redes sociales. En realidad son muchas las especulaciones, pero lo que llama la atención es que en Paraguay y Argentina sí están preocupados, mientras que en Chile el gobierno dice que no han detectado ningún problema y que parece que está todo muy bien. Por otra parte, la arremetida, debido a los problemas económicos, hay una arremetida de la bancada de las bolitas de nieve, ¿sí? Aquí hay un video, se auto llamaron así, los bolitas de nieve, encabezados por la diputada Pamela Giles, el diputado Renalinco, que están llamando al Frente Amplio, al gobierno de Gabriel Boric, a aprobar un sexto retiro de los fondos provisionales. Parece que ellos no tienen idea del efecto que ha tenido esos retiros en la economía nacional. En fin, se dan cuenta, son demasiados los temas que tenemos hoy día en el programa, así que vamos a dar paso a los comentarios, las opiniones de los invitados que están hoy día en el programa, que son Pedro Iturrieta Vergara. ¿Qué tal, Pedro? Psicólogo y trabajador social. ¿Qué tal? Bienvenido, Pedro. Una dama que tenemos hoy día, yo no nos conocíamos, Carla Castillo, ex candidata Core por Santiago 2, me había comentado, y militante UDI, que le estaba comentando antes de entrar al programa de que hay poco que se mantienen en la militancia de los partidos después de tanta catástrofe y especialmente después de las elecciones. Y también está ahí en segundo plano, pero algo pasa que no entra, pero ya va a entrar nuevamente nuestro amigo, el panelista habitual, tradicional del programa también, Gabriel Fernández Sepúlveda, que apenas resuelve un problema técnico, parece que tiene por ahí, va a poder ingresar entonces a esta conversación de aquí hasta las 21 horas en una transmisión en conjunto con la radio Sensación 96.5 FM. Partamos, Pedro, contigo. Yo siempre introduzco algunos temas, pero también le doy la posibilidad a que los invitados me cuenten qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de los últimos días, las últimas horas o incluso de la contingencia. Como ustedes saben, yo tengo aquí mis pantallitas soplonas llenas de ventanas abiertas, así que si faltan temas, de aquí voy a sacar y les aseguro que vamos a hacer un programa muy entretenido. Pedro, ¿cuáles son tus temas que te llaman la atención estos días? Ya, buenas noches. Los temas, bueno, son muchos, como tú señalas. Yo destaco al menos cuatro. Uno, principalmente la reapertura de ventanas, que sorprendió a muchos y nos dejó absolutamente
sorprendidos, porque el cierre de Ventana fue la gran noticia presidencial, lo conversamos creo la vez pasada, y nos encontramos con la sorpresa que Ventana se abría nuevamente. Entonces, al final del día no tenemos claro qué ocurrió allí, y es una situación a analizar. Pero junto con eso está el alza del dólar, que hoy día llegó a 952 pesos aproximadamente y que aparentemente va rumbo a alcanzar el punto, digamos, de no retorno de los 1.000 pesos, que marcaría una situación bastante delicada en nuestra economía. Yo también destaco hoy día justamente la carta del expresidente Lagos, donde definitivamente le da un portazo, por decirlo de alguna manera, a la opción del apruebo, y junto con él figuras destacadas como Javier Parada, Oscar Landerreche y el exministro Velasco, que también asumen una posición crítica respecto a la propuesta que está en juego. Por lo tanto, yo me quedo con esos temas, un tema económico, fundamentalmente el tema de lo que sucedió en Ventanas, que aún no tengo una explicación clara, ni hay una información clara, y la decisión y la ruptura que estábamos viendo del esquema tradicional, sumando también acá, cabe agregar a la senadora Rincón y al senador Walker, quienes también aparentemente han optado por cruzar, digamos, esta barrera que aparentemente era infranqueable y optar por una opción de cambio bajo la figura así del rechazo. Eso principalmente para dar la oportunidad también a mis colegas panelistas de opinar y de plantear otros temas también. O sea, parece que aprobar para reformar no está prendiendo, chiquillo. Carla Castillo, ¿te prende a ti esta idea de aprobar para reformar o parece que nadie se cree esa historia ya? Primero que todo, buenas tardes a todos, buenas noches ya hasta ahora. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, yo creo que la sensación que nos deja hasta hoy en día es que ya uno no puede creer nada. El mismo caso de Ventanas es insólito. Uno no quiere como ahondar más allá, entrar en una opinión personal, pero la verdad es que cada día nos sorprenden, como comentábamos en un principio, y de muy mala manera. Y esos son dos temas que a mí me interesa mucho abordar hoy día, que la desaprobación del presidente Boric es demasiado alta, tan alta que llega a dar miedo, porque hay una inestabilidad en el país, independiente de la económica social, que es generalizada. Uno puede preguntarle a cualquier persona en la calle y la verdad es que hay un descontento por lo mismo. Cuando lo califican como volteretas, justamente este tipo de noticias las que molestan, porque él hizo una campaña ecológica, ¿cierto? Y después toman otras resoluciones, igual como criticar en ese momento al mundo empresarial y a todos estos políticos ligados, ¿cierto? Corruptos y qué sé yo, y todas estas etiquetas graves, que en el fondo yo siento que es más de lo mismo, o sea, no veo un destaque que corresponda a su política de campaña. Podríamos hablar miles de temas, porque de verdad que la embarró que hay temas. Sin embargo, a mí me asusta el tema de, independiente que yo sea UDI, soy chilena y quiero que a mi país le vaya bien, ¿cierto? Queremos estabilidad económica, que exista trabajo, mucha oferta laboral, ¿cierto? Y que tengamos más garantías a la hora de poder utilizar servicios y recursos que son públicos para todos los chilenos, ¿cierto? Pero si el Estado no administra bien, si el Estado nos da malas señales, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo va a creer la señora de la calle, el trabajador que se levanta temprano y se acuesta tarde para el sustento, ¿cierto? Si ve todos estos engaños o noticias con doble sentido, doble lectura, entonces, y es lo mismo que pasa con la convención. Yo me siento igual, como un poco estafada porque empezamos no más FP, no más educación de calidad, ¿cierto? La salud, consignas que son muy claras. Y creo que nadie en este país no sabe de qué se trataba todas estas propuestas que quería ampliar la ciudadanía con esta escritura de la nueva constitución. Sin embargo, acá se lo tomaron los pueblos indígenas, sin embargo, la batuta la llevan los mapuches. Yo no tengo nada contra los mapuches, conozco mucha gente de la etnia y los respeto mucho, pero sí me molesta cómo se han tomado las cosas, cómo el acaparamiento del poder tiene supremacía frente a las políticas comunes, las que nos tienen que representar a todos, ¿cierto? Y dentro de esto, ahí viene la opción del apruebo o el rechazo.
El rechazo se pone un 51%, eso apareció reflejado esta semana. Hace rato que está marcando tendencia. En lo personal, yo nunca le creo a la encuesta, porque digo, marcan pauta, ustedes como los periodistas saben mucho más que yo en ese sentido, pero cuando te sorprende, la verdad es que uno se lleva como una mala impresión, como bueno, y la tendencia no era esta, y los resultados son otros. Entonces, respecto a eso, entre la prueba y el rechazo, a mí me genera mucha incertidumbre, perdón, el resultado. Nadie es pitonizo para saber, pero sí me gustaría, si lo pudiéramos discutir, el tema de este avión de espionaje iraní-venezolano, porque me da mucha desconfianza del propio gobierno al decir yo no he visto nada, no sabemos nada, está todo tranquilo, cuando claramente todos sabemos que hay algo. Y si va a pasar que se puede cometer fraude o nos podemos exponer a que hay una mínima señal, yo creo que todos los políticos y etcétera, y actores sociales deberíamos estar encima del CERVEL, fiscalizando, armando políticas antes de los resultados, preventivas, no reaccionarias, ¿cierto? A lo mejor utilizar la huella dactilar, pongámoslo más tecnológico. Da lo mismo si se ocupan recursos, porque aquí ya todos ocupan recursos para todo, ¿cierto? Han hecho como no sé cuántas elecciones y son multimillonarias por el bien del país. Yo creo que si no nos ponemos serios, vamos a seguir con problemas en arrastre por la eternidad. Gracias, Carla. Veamos un poco las cifras que tú has estado mencionando para ir entonces entregándole datos concretos a nuestros auditores y telespectadores. Por ejemplo, la encuesta Criteria de junio de 2022 señala, estas son las cifras gruesas, que la desaprobación del presidente Boric es de 50%. La del gobierno llega al 31%, mientras que la desaprobación de la convención cierra su ciclo anual con un 57%. Mientras que la encuesta Plaza Cadem, que se dio a conocer también esta semana, el 3 de julio de 2022, o sea, el domingo, dice en los titulares que la desaprobación del presidente Boris continúa al alza y llega al 62%, 15 puntos más en un mes, y el 33% lo aprueba. Esos son los datos así más o menos duros de las últimas dos encuestas. Ojo que Plaza Academia siempre es muy criticada porque tiene tratos directos, por ejemplo, con el gobierno en este momento. Sin embargo, aún así, eso no ayuda a levantar los números. Vamos a hablar del avión, como la isla de la fantasía, pero tenemos que darle la palabra también a Gabriel Fernández Sepúlveda. ¿Cuáles son los temas, Gabriel? Bienvenido a este programa también. ¿Cuáles son los temas que a ti te han llamado la atención de las últimas horas o de los últimos días? Es que conversamos antes de ingresar al programa, que son tantos los temas y a cada rato que uno no sabe por dónde partir. Solamente quiero decir, antes de que Gabriel hable, porque es una buena noticia, que ganaron las chiquillas del hockey. ¿Subieron? ¿Subieron o no? Claro, No, el final, ganamos nuestro primer partido en un mundial, dice la Federación Chilena de Hockey. Final del partido 0-1. Es una buena noticia que queremos compartir en este momento, ya que hay tantas noticias malas. ¿Se desapareció Gabriel o no? ¿Qué pasó? Gabriel se cayó. Ya, vamos a esperar que vuelva para darle la palabra entonces a Gabriel. Entonces, Pedro, si quieres agregar algo en este momento. Sí, me gustaría agregar dos temas más. Otro, siguiendo el tema de la minería, que hoy día aparece también en las noticias, la oferta que hizo el presidente Boric a Canadá en su gira de traspasar a inversiones canadienses unidades que hoy día están siendo administradas por Codelco. Y eso también es contra, digamos, totalmente su esquema de campaña respecto al tema de la inversión y el énfasis que puso muchas veces en el celo del resguardo de las inversiones del Estado y de la crítica que se hacía tradicionalmente respecto a que habían ciertos sectores interesados en privatizar la minería. Pero hoy día vemos esa oferta y es un tema también que sorprende, por lo menos para decirlo de una manera no tan crítica, sorprende nuevamente el cambio de discurso y de qué manera se pone, digamos, lo que hoy día está de alguna manera en posesión de Codelco en oferta en Canadá. Exactamente, también es una información que está calientita, acaba de salir, está publicado en el sitio eldinamo.cl y de ahí lo podemos compartir, pero ahora le corresponde darle la palabra a Gabriel, que se nos había caído recién de la señal. ¿Qué tal, Gabriel? Ahí aparece Gabriel. ¿Aparece o no aparece Gabriel? No.
Pasa mucho que se cae la señal. Sí. Sí. A ver, estamos agregando, abrir otra vez la transmisión. Ahí viene. ¿Está Gabriel ahí? No aparece. Bueno, mientras tanto yo les comparto la información por la respuesta que ha dado la ministra de Interior, Isquia Siches, ante la consulta vinculada con este avión venezolano. La verdad que no tengo claro, es un avión venezolano que era iraní, pero bueno, veamos la información. Dice que no hemos detectado ningún ilícito, eso fue hace solamente 3 horas a través del portal de Cooperativa, y dice la ministra que tanto la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, como la Policía de Investigación han hecho los respectivos informes y han sido entregados al Ministerio del Interior y analizados en conjunto con nuestro subsecretario, Monsalve, y a la fecha no han existido antecedentes que nos hayan llamado la atención. Bueno, viniendo de alguien que no escuchó los balazos cuando fue a Temucucuy, nos extraña mucho esa cuestión. Sí, es Así, muy difícil. el Interior se refirió este martes a la polémica por la aerolínea venezolana Conviasa, cuestionada por presuntos actos terroristas de sus tripulantes, luego de que uno de sus vuelos aterrizara en suelo nacional el pasado 22 de junio. La aerolínea se encuentra en el ojo del huracán después de que uno de sus aviones fuera retenido en Argentina debido a los eventuales actos terroristas de sus trabajadores en cabina de nacionalidad iraní. Dice la ministra que es necesario aclarar que tanto el Ministerio del Interior como nuestras policías han estado al tanto de estos vuelos desde el primer momento, así nos han hecho llegar las distintas informaciones. En referencia a la solicitud de algunos diputados por crear una comisión investigadora, la jefa de gabinete respondió que entendemos la preocupación de los señores parlamentarios y nos hemos puesto en contacto con algunos de ellos para dar cuenta de la información que vamos a entregar en las instancias que ellos han establecido. En Chile parece que el tema del avión no le importa al gobierno, pero sí a otras personas, a la oposición, sí le interesa al punto de que están pidiendo la creación de una comisión investigadora. Gabriel Fernández, te veo, parece que estás ahí o no. Ahora sí, ¿qué tal? Sí, sí, Perfecto. tengo algunos problemas con la señal, Alejandro, sí. Se te escucha y se te ve bien ahora. Ya, gracias. Oye, bueno, yo quería opinar respecto a la introducción, digamos, del programa, respecto a algunas cosas que tienen que ver con el apruebo o el rechazo. Fíjate que yo leí una columna de Luis Rivero, ex decano de la Universidad de Chile, rector, perdón, de la Universidad de Chile, que da a conocer en un artículo, dice el doctor, cortito, dice Lautaro Ríos Álvarez, profesor emérito de la Universidad de Valparaíso y distinguido constitucionalista, denunció un hecho de la mayor gravedad para la República, dice, fruto de su investigación sobre textos comparados, descubrió que el proyecto de la nueva Constitución preparada por la Convención Constitucional, cuyo texto pasó a la Comisión, en esos días estaba pasando ya a la Comisión de Armonización de la nueva Constitución, no era más que una copia imitativa de la nueva Constitución de Bolivia. Esto para mí es bastante grave porque lo están diciendo, bueno, Luis Rivero, no sé si lo conocen, es el Partido Radical, maestro de la masonería acá en Chile. Es rector de la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile, claro, una persona bastante seria, y él está publicando, digamos, publicó esta columna, y a mí me parece de la mayor gravedad porque la publicaron, y algo tiene que, algo de sentido debe tener esto, porque significa que ese casi año que estuvo la convención alegando, haciendo show, porque lo que vimos nosotros de principio a fin fue un verdadero circo, con payasadas incluidas, porque incluso del doctor Lautaro Ríos también lo comenta, que cómo pudieron haber perdido el tiempo y personas que quizás tenían alguna intención de cambiar muchas cosas, pero se vio una incapacidad tremenda, una capacidad tremenda de poder escribir artículos que finalmente pudiesen corregir o solucionar los problemas que esas familias, esas miles de familias que salieron a las calles a pedir
que corrigieran sus problemas sociales. Pero, y nosotros lo comentamos acá, Alejandro, Pedro, Carla, lo comentamos desde el día uno. Esto no se veía bien, no se veía bien. Y resulta que hoy día yo creo que la distancia, de acuerdo a la encuesta que estaba mostrando delante Alejandro, las encuestas, eh, habitualmente hay un margen de error de un 3% de las encuestas. Parece que se nos fue otra vez Gabriel Fernández, que nos estaba comentando sobre la encuesta, pero antes de eso nos estaba comentando sobre la cantidad de tiempo que perdió la convención para introducir esta idea de un indigenismo exacerbado, de la plurinacionalidad, que hoy día se denuncia por algunos estudiosos, que sería no otra cosa que una copia feliz de disposiciones que ya están en la Constitución de Bolivia y también en la Constitución de Ecuador. O sea, digámoslo claramente, es en estos dos países donde se ha ensayado esta idea de la plurinacionalidad, del indigenismo, que en términos generales pareciera que es algo como muy normal que debiéramos incorporar en la vida diaria, pero que parece que el enfoque que se le ha dado en Chile es algo extremo. A ver, ¿apareció Gabriel nuevamente o no? Estoy con problemas con el internet, Alejandro, sé que solamente los voy a escuchar. Y, Ya, pero te y estamos la escuchando ahora. próxima No vez sé si voy a ver tienes qué es lo que sucede con el internet. Estoy con problemas con la señal. Así que un gran abrazo y que les vaya muy bien. Ya, Gabriel, te vas a tener que retirar porque tiene problemas, lo orientamos mucho. El jueves nuevamente con José Ramón, ahí con la internet recargada, para que puedas comentar todos los temas que habitualmente tenemos. Un No, abrazo, estoy con Gabriel. problemas con el internet, tengo problemas, Alejandro, con la conexión. Así Ok, que listo, nos vemos, Gabriel. Chaito. Ya, ahí la internet dice que nos falla y nos genera este tipo de problemas. Carla Castillo, ¿algún comentario sobre esto o nos pasamos directamente al avión? De todas maneras, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Mira, el tema que está abordando Gabriel, ¿cierto? Es muy relevante porque está en boga la discusión. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estuve leyendo sobre el arqueólogo Ricardo Laxman, no sé si les suena, habla sobre los orígenes de estos pueblos mapuches, específicamente. Sabemos que hay pueblos originarios y es obvio, ¿cierto? Fuimos colonizados, pero el origen de estos pueblos étnicos vienen de la Pampa Argentina. Entonces yo quiero saber si alguien me puede explicar o tengo que seguir leyendo hasta que me quede demasiado claro por qué entendiendo que hay un reconocimiento, yo no soy falta de respeto en ningún caso, pero vamos al origen porque estamos hablando de la palabra y la composición de la palabra originario, ¿cierto? Donde aquí está existiendo casi que un enfrentamiento de supremacía de uno de los pueblos, que ni siquiera sabemos bien cuántos son porque no permiten ser censados, ¿cierto? Versus los demás, donde el gobierno de Boric le está entregando tierras que ya creo que superó o lleva como 50% de la devolución, creo que fue lo que escuché esta mañana, que es harto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si estamos hablando de orígenes no escudriñamos más allá, no nos ponemos serios? ¿Por qué tenemos que poner al choque a la gente de una nación en una constitución claramente plagiada, que ya ese también es un delito, pues, o sea, digámoslo, la forma jurisdiccional? El otro día vi al diputado Jorge Alessandri hacer esta publicación. Obviamente la había escuchado miles de veces, este comparativo que es exacto, es un símil, y ni siquiera un parangón, porque es un símil de la Constitución de Bolivia. Entonces, ya en su momento me había llamado la atención que tuvieron 6 meses solamente peleando por la comida, por los viáticos, por no sé qué, que el hotel, que el avión, y de repente se pusieron a trabajar hace 6 meses atrás solamente. Yo lo tiré como ironía en su momento y dije, ¿qué constitución están copiando? ¿Por qué tan rápido que avanzan? Pero me parece demasiado grave para la democracia pasarse por el aro, disculpen, la votación de todo un país, 80-20, cambiémosla, pero hagamos bien la pega. ¿Por qué tenemos que farandulizar todo un proceso que es demasiado serio? Porque ya, sí,
la elección, tuvimos un resultado de gente de todas las aristas de esta sociedad, ¿cierto? Desde la dueña de casa hasta al doctor, por decirlo así. Pero ¿por qué cada uno no se lo tomó con tal peso de poder debatir y representar sus votos? Los votos no son cualquier cosa. Yo he participado en 2 elecciones y yo me he sentido siempre muy honrada. Yo siempre hago este ejemplo. Es como, me imagino ser cantante y alguien que pague una entrada por ir a verme. O sea, ese es el nivel de honra que siento yo y eso es lo que debiesen sentir ellos todo el día, 24/7. Ni siquiera por este año, por siempre, porque este es un momento clave para la historia, trasciende económica, social, culturalmente, ¿cierto? Pero creo que hoy día el gran flagelo de que exista esta brecha entre la prueba y el rechazo con alguien que está marcando supremacía es justamente el punto de declive, entre muchos otros, el tema de los pueblos originarios, porque no era una de las primeras banderas de lucha, ¿cierto? Eso estaba, pero no tenía supremacía. Entonces, yo cuestiono mucho ese origen por un tema de historia, es cosa de buscar, nada más. O sea, es un tema que ocupó demasiado la agenda de la Convención Constitucional, demasiado tiempo, aparte de todas las normas vinculadas con la organización, y de repente cuando ven que se está acabando el tiempo, ya, metámosle los derechos sociales. Pedro Iturrieta, precisamente yo quería un poco, porque ya lo pasado, pisado. ¿Han tenido tiempo de leer el texto de la convención? Porque, tomando las palabras de Carla, a la gente lo que le interesaba, yo recuerdo, salud, educación, pensiones, vivienda, y ya están saliendo algunos análisis de distintas personas, incluso una señora por ahí compartió un video de TikTok, estaba ya espantada con el artículo 210 de la Constitución que planteaba una reorganización territorial de la Junta de Vecinos. O sea, yo la verdad no tenía idea que hasta la Junta de Vecinos había que revisar en esta. O sea, yo no recuerdo, Pedro, ¿tuviste el cartel en las marchas? Quiero nueva Junta de Vecinos. No recuerdo, la verdad, no recuerdo. No. Pedro. No, a ver, volviendo a la génesis, entonces, hay que señalar que los conflictos sociales siempre existen y van a existir en una sociedad. El mecanismo, la fórmula de reparación o de conciliación o de nuevo acuerdo puede divergir. En este caso se optó por esta vía, pero que no es una vía gratuita ni garantiza respuesta automática. Y quizás lo que tuvimos, a lo mejor, y perdimos la oportunidad, fue un gran pacto social que justamente apuntara y focalizara a mejorar el tema pensiones, el tema salud, vivienda, justicia, obviamente, que era una demanda que yo recuerdo específica, sobre todo con todos los temas de corrupción que estábamos conociendo en ese momento. Ese momento que requería liderazgo y que no existió ese liderazgo, obviamente, de parte de quien lideraba en ese momento la presidencia, obviamente, y nos llevó a esto, que es el tema constitucional, que de alguna manera aborda estas temáticas, pero no las puede resolver porque hay que asumir que son los gobiernos, son los sistemas y las instituciones los que en definitiva deben operar y funcionar para ir respondiendo a estos requerimientos. Lo que hoy día estamos viendo es que en definitiva se intenta plantear como respuesta el tema de la formalidad de los derechos, pero hay que señalar que Chile ya tiene un reconocimiento por instituciones derivadas de las Naciones Unidas como la CEPAL u otras, donde se reconoce su condición de país de garante de derechos, no explicitados todos al 100% en la Constitución, pero sí garantizados en alguna medida. Y ahí está, por ejemplo, el tema de la infancia con Chile Crece Contigo, que aborda el proceso desde el embarazo hasta más allá de los 6 años, en un proceso de seguimiento y adecuada atención. De alguna manera la salud, que hay por lo menos 3 millones de chilenos que no cotizan y que tienen garantizada la salud. Y para qué decir los migrantes que llegan al país, tienen garantizada su salud mediante vías de decretos, formulaciones de leyes, pero no necesariamente por una vía constitucional. La vía constitucional obviamente es una alternativa, pero es más propia de países que buscan redefinir sistemas legislativos, judiciales, cambiar de un presidencialismo a un parlamentarismo, etc.
pero no es la vía para resolver problemas sociales. Los problemas sociales se requieren y requieren una política pública, efectiva y pertinente, que es lo que finalmente era lo que se estaba viendo como crisis en el año 2019. Entonces, lo que yo veo hoy día es que hay un conjunto de expectativas y es aquí cuando tengo más temor yo, no solamente por el presidente, yo tengo temor en las expectativas que se han cifrado por este texto. Porque finalmente, ¿qué va a suceder si este texto no se traduce, de ser aprobado, no se traduce en respuestas efectivas respecto a lo que generó la crisis, que era lo que tú señalabas, Alejandro? Vamos a tener probablemente un conflicto latente y si no explícito en el mediano o corto plazo. Porque cuando tú le has prometido a las personas mejores pensiones, cuando tú le has dicho que de esta constitución van a salir mejores atenciones en salud o van a tener un derecho garantizado de vivienda, tú no estás controlando lo que la gente se está imaginando. Y las personas van a demandar y van a requerir eso. Y si eso no se cumple, el temor mío es que vaya a haber alguna reacción que no sea la más pacífica respecto a esa situación. Y vamos a estar probablemente en una encrucijada o similar a la del 2019, o por lo menos a lo mejor más acotada, pero con conflictos en áreas en donde la gente había cifrado gran expectativa y que hoy día probablemente estén todavía en esa línea aquellos que buscan aprobar este texto. Mi duda es esa. ¿Es este texto la respuesta para ese tipo de necesidades? En eso coincido contigo. Y mis dudas se mantienen respecto a que veo dificultades para poder responder satisfactoriamente, toda vez que quien operativiza y quien lleva a cabo finalmente este tipo de respuestas son los gobiernos. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que el gobierno en estas materias ha estado absolutamente ausente en este tiempo. Pareciera que está más interesado en ver el resultado de lo que va a pasar el 4 de septiembre que en gobernar. Y eso es más preocupante incluso que los presidentes, porque honestamente para mí la figura de los presidentes, en eso yo soy partidario incluso de una figura revocatoria. No los elevo a una garantía de la encarnación máxima de la moral, porque a lo mejor Chile habría estado mucho mejor si lo hubieran revocado el mandato a Piñera, hubiera habido elecciones y hubiéramos tenido una vía institucional electoral. Pero bueno, hay gente que apuesta a ponerle la figura del presidente casi como la encarnación superior del bien y el mal. A mí lo que me interesa es la gobernabilidad del país, más que la del presidente. Entonces, a mí lo que me preocupa es en este momento el país. Y lo que estoy viendo es que el gobierno, por un tema de inacción, no está tomando las medidas correspondientes a este periodo que suele tener un poco más de manga ancha y está esperando aparentemente apostar todo al 4 de septiembre. Y el país tampoco resiste esa inacción porque están sucediendo muchas cosas, y con esto termino, que lo están poniendo en tensión. El tema económico es relevante, el tema migratorio sigue siendo relevante, el tema de la delincuencia también, el tema de los atentados en el sur también, el tema del alza de los campamentos, que es un problema y un drama social enorme, sigue, y los campamentos siguen creciendo en la primera región, en la segunda región, en la tercera, en la cuarta, en Santiago hay tomas gigantescas, en Lampa, etcétera. Entonces, cuando tú ves una problemática y un desafío tan grande, lo que requieres es acción, es un plan. Y lo que no estamos viendo es justamente eso ahora. Efectivamente, no estamos viendo el gobierno en acción. De hecho, hubo un impasse que todavía tiene efectos cuando el ministro Jackson señaló de que muchas de las reformas que este gobierno quiere hacer no iban a ser posibles con la actual constitución, con lo cual estaba presionando y estaba haciendo ver de que el destino de la convención estaba ligado al destino del gobierno. Cuando las encuestas señalan la debacle que puede ocurrir de aquí al 4 de septiembre con un triunfo del rechazo que parece hasta el momento bastante amplio,
Es posible que se acorte de que la fecha, indudablemente, pero todas las encuestas hace varias semanas van en la misma línea. Entonces empiezan a decir de que, y lo dijo incluso el presidente Boric en el lanzamiento del texto constitucional el día de ayer, dijo que no había que ligar el resultado del 4 de septiembre a la gestión del gobierno. Y hoy día viene un mazazo, un misilazo nuevamente de parte del expresidente Ricardo Lagos, quien definitivamente dice, mira, si no les gusta la constitución que hay, claramente con la que viene no se genera unión. Acá tengo las palabras en Twitter de Ricardo Lagos, tiene un texto que está circulando, ustedes lo pueden ver, pero básicamente dice, Chile merece una constitución que logre consenso. Como ninguno de los dos textos, ya está hablando claramente de la actual constitución y del texto que se acaba de presentar al país, como ninguno de los dos textos que pueda resultar del principio lo tiene el consenso, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una constitución que interprete la mayoría. Y aquí, Carla, Pedro, yo les quiero introducir otro tema. Pero antes les voy a recordar a los amigos que nos están escuchando que estamos en el Aún es Tiempo de hoy día, martes 5 de julio de 2022, con Carla Castillo, ex candidata a Core Santiago II de la Unión Demócrata Independiente, UDI, y con Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo y trabajador social, que me acompañan en esta conversación, en este análisis de la contingencia nacional. En transmisión a través de YouTube, Facebook y Twitch de la UNES Tiempo y también a través de la radio Sensación 96.5 FM. Si usted quiere conocer los detalles de las noticias que conversamos acá, las puede ver en la sección Selección de Noticias de estudiociudadano.cl. Y un saludo también para los amigos de la radio. Hoy estoy haciendo unas crónicas entretenidas que van 2 veces a la semana, por si acaso, en la radio Sensación, los martes y los jueves a las 13:45 al final del noticiero, las crónicas semanales de Estudio Ciudadano, donde comento algunos temas de los cuales me enriquezco precisamente en estas conversaciones con Pedro, con Carla, con Gabriel y todos los panelistas, bajo la dirección de nuestro amigo José Ramón Lizana Godoy. A ver, parece que ambos bandos se dan por perdidos. Porque, a ver, ninguno piensa que va a ganar con soltura. Si gana el rechazo, se acusa de que la derecha no tendría voluntad de iniciar un nuevo proceso. Yo personalmente, voy a decirlo al tiro, no soy partidario de una nueva convención constitucional, porque creo que los llamados a legislar siempre han sido los diputados y los senadores. Y por lo tanto, si yo soy diputado, si soy senador y veo que hay algo más en la Constitución, bueno, presentaré y levantaré una propuesta de mejora, de reforma. El problema, dicen algunos, yo no creo tanto, pero dicen algunos, que el problema es el alto quórum que tiene hoy día la Constitución para ser reformada de 2/3. O sea, para una reforma constitucional importante se requiere 2/3 de la votación. Para que usted se haga una idea, 2/3 son exactamente el 66,6% de los votos. Entonces el gobierno, cuando empezó a oler que podía perder el apruebo, ganar el rechazo, se empezó a abrir hace poquito, porque hace 4 semanas no tenía ganas. Hace como 2 semanas cambió de opinión y hace unos días se abrió la posibilidad de una reforma constitucional que ya se empezó a tramitar para rebajar este quórum de 2/3, ya dije, 66,6% de los votos para una reforma constitucional, al quórum de 4/7, que representa el 57,1% de los votos. Yo creo que es mucho y planteo que ¿por qué no nos bajamos solamente a 3/5, que es el 60% de los votos? Carla, tú eres militante de un partido importante, la Unión de Independiente. ¿Qué nos puedes decir respecto de si ganando el rechazo, cuáles son las alternativas para avanzar en eventuales reformas? Una nueva convención que nos puede costar 25.000 millones de pesos, que fue lo que nos costó esta, o sencillamente un compromiso real de los parlamentarios en ejercicio para que hagan la pega para lo cual se les paga habitualmente. Sí, bueno, primero que todo, acá hay una problemática profunda que nos llevó a generar una convención, que es que nadie le cree a los políticos. Hay una desconformidad mucho más allá de una simple toma de decisiones, no simple toma de decisiones, pero de una toma de decisiones al fin y al cabo. Como está esta como inseguridad de que independiente de que escojan
con los votos y todo a estos representantes, no les creen porque hay corrupción y todo lo que puedan argumentar el vecino de pie, ¿cierto? De a pie. Ahora, para mí también considero un gasto innecesario volver a llamar a otra convención, nuevas elecciones, porque creo que lo mismo sería ya demasiado nefasto, es como tropezar 2 o 3 veces con la misma piedra, ¿cierto? Yo también lo pasaría a la Cámara alta y baja, porque si no se aprueba va a seguir existiendo la Cámara alta, que sea más meticuloso y que le pongamos mucha más ética a los procesos. ¿Por qué? Porque no solamente basta con quórum, porque ellos se van a alianzar, ¿cierto? Se van a poner de acuerdo, vamos a aprobar estas, después estas otras no, estas me convienen a mí en esta partida, después estas otras a ustedes. Entonces yo creo que en el fondo, claro, los políticos tienen que hacer la pega, los que fueron electos por voto popular, también lo traspasaría para allá, sería partidaria de reformar. Yo creo que la derecha no está cerrada en ningún caso. Hay un estigma que es muy válido de que la derecha es conservadora, ¿cierto? Tema de los cambios, dejemos todo así, porque si no, no sabemos qué pasa. Sin embargo, en la interna yo veo que existe una voluntad amplia de modificar, ¿cierto? Escuchar las necesidades y todas estas aprensiones de la ciudadanía, en donde yo sí soy partidaria de que reformemos, independiente de que ganara la prueba o el rechazo. No me gusta la constitución, que este proyecto de constitución que sacaron, que vamos a ver si se aprueba o no, porque yo lo estuve leyendo, lo analicé el otro día, yo vi un curso en la Fundación Jaime Guzmán, y lo primero que yo hice, gestioné en reparo, es que es interpretable. Todo es como, ¿y por qué dice esto? ¿Qué significa? Imagínese una persona cualquiera, o no me imagino a los jueces cuando haya litigio diciendo, oye, la norma suprema dice esto, pero vamos a tener que preguntarle al asesor del asesor del asesor para entenderla. Entonces, es un poco complejo. Yo hilaría un poco más fino y obviamente yo voy a votar por rechazo, aunque tengo que terminar de leer este documento, ¿cierto?, de la Carta Magna, pero no me cierro a que mi sector sí quiere reformar, lo ha dicho en todos los tonos, y que debería pasar a la Cámara para ser reformado y no volver a escoger otra convención. Sí, efectivamente he escuchado esa opinión, o sea, no la he escuchado, yo también la comparto porque lo he visto. Por ejemplo, en materia de aborto, se dice que se va a dejar a la ley el tema de los plazos. En materia, por ejemplo, de propiedad o derecho o de expropiación, también se va a dejar a la ley. O sea, al final te dicen, mira, la solución de todos los problemas es cambiar la Constitución. Y después cuando te entregan el texto te dicen, mira, pero este es el punto de partida. De hecho, lo dijo estos días, creo que anteayer, lo dijo el ex vicepresidente Jaime Baza, también lo dijo la presidenta Quintero. O sea, este es el mínimo de aquí hacia adelante. El problema es que el de aquí hacia adelante son 5 o 10 años más sacando las leyes que signifiquen darle cuerpo a esas ideas. Aquí estoy compartiendo para los amigos, le peguen un pantallazo, una foto. ¿Qué son los quórums? ¿Cuáles son los quórums que hoy día se están discutiendo? Hoy día la actual Constitución para las grandes reformas, 2/3, 66,6% de los votos, y se quiere bajar a 4/7, que equivale al 57,1% de los votos. Yo postulo 3/5, que, ojo, a propósito del fallo de la Corte Suprema norteamericana, que señaló que el derecho al aborto no es un derecho constitucionalmente protegido por la Constitución norteamericana, que esta Constitución que está hecha a punta de enmiendas constitucionales. Entonces le devolvió al pueblo y le devolvió a cada uno de los 50 estados norteamericanos la facultad de legislar si incorporan o no incorporan el derecho al aborto en su legislación estatal y de qué manera. Y en el caso francés, una reacción que hubo fue que el gobierno de Emmanuel Macron dice que va a incorporar el derecho a aborto en la Constitución francesa. Y para esa reforma constitucional, los franceses necesitan un quórum de 3/5, es decir, 60% de los votos. Pedro Iturrieta, ¿cuál es tu opinión sobre este punto? ¿Se puede reformar la actual Constitución? ¿Se debería reformar? ¿Tendríamos que hacer una nueva convención constitucional? ¿Habría que bajar el quórum o no?
A ver, yo no soy constitucionalista ni jurista, pero lo que no puedo desconocer es que esta constitución que nos rige en la actualidad ha sido reformada. De partida, a quienes no lo saben, les recuerdo que en el año 1989, post retorno de la democracia, se llega a un acuerdo de reformas constitucionales que fueron aprobadas participativamente por la ciudadanía que apoyó esa reestructuración. Entonces, eso da pie y legitima el cambio y el inicio de reformas que tiene esta actual constitución, cosas que uno no puede desconocer ni olvidar, porque de lo contrario casi se piensa que se está topando uno con el mismo texto que dejó Pinochet. Y de ahí en adelante han venido un continuum de reformas que son más de 50, que están totalmente acreditadas y definidas, sistema electoral, por no olvidar alguna, etcétera. El tema de los quórum calificados. O sea, no es cierto que la Constitución no se pueda cambiar. De hecho, se ha reformado No. 50 veces y se le ha introducido más de 200 cambios. Sí, hay que recordar, por ejemplo, que esta constitución tenía senadores designados, que fue muy criticado en ese momento, claro, pero la gente se enojaba mucho y criticaba mucho el concepto de designación. Pero esta nueva constitución que tenemos tiene algo parecido, se le cambia el concepto, se moderniza y se habla de cuotas. Pero cuando tú hablas de cuotas, estás hablando también de cierta facilitación para que alguien tenga acceso a un cargo. Estás designando finalmente a través de otra vía, mediante una concepción de libertad positiva, y estás tratando de equilibrar la paridad, estás tratando de equilibrar que haya ciertas personas pertenecientes a ciertas etnias que tengan acceso. En definitiva, estás cuoteando y estás designando también allí. Que puede ser legítimo o no, pero para que ustedes vean cómo va cambiando el enfoque y la mirada en el tiempo. Entonces, se puede reformar. ¿Dónde ha sido más duro y más resistente? Obviamente en aquellas leyes que son de quórum calificado, que son las que tú mencionabas, Alejandro, y donde finalmente ha estado el núcleo más resistente y más duro. Pero aparentemente eso también podría cambiar. Hay un proyecto en curso que podría avanzar a estos 4/7 que tú señalas, y que facilitaría mucho más aún el trabajo de reforma que planteaba Carla y que planteabas tú. Yo considero que sacando los quórum que podrían limitar la posibilidad de una reforma de consenso de los actores políticos, la Constitución no habría ninguna dificultad para reformar la Constitución, y creo que podría ser una vía que tienda también a identificar a la fuerza que también han emergido a partir del 2019, pero que también mantenga la continuidad elemental de una nación que tiene ya 200 años, que no nació hace 3 o 4 años, que tiene un Senado histórico que ha tenido figuras relevantes en ese Senado, que el bicameralismo ha sido relevante, y que si bien se puede avanzar a la regionalización y la descentralización, tampoco hay que olvidar que hoy día tenemos un avance, se eligen los gobernadores, tenemos cores, los cores definen cierto presupuesto, tenemos comunas que incluso emprenden proyectos, todos conocemos los proyectos de Las Condes, de Santiago, de Recoleta, de diferentes partes donde los alcaldes han implementado políticas locales, es decir, la descentralización y la vinculación con el mundo que hoy día se conceptualiza como territorial no es algo ajeno tampoco al presente. Pero hay que hacerlo también con cierto rigor. El paso que se está dando hoy día es eliminar el Senado, pasar a unas cámaras senatoriales regionales, pero también con un poder más acotado. Es la posibilidad de un endeudamiento regional que también nos pone en una condición compleja, porque todos sabemos lo que pasa en Argentina. Yo no quiero entrar en los detalles, pero sabemos que de repente Argentina tiene esa capacidad por su opción federal, pero sabemos también que los dineros muchas veces no son utilizados adecuadamente, y la corrupción y la malversación de los fondos es un elemento que llega a todos los niveles. Entonces, las políticas de Chile también han sido exitosas. La política de salud es nacional, es una política que emana del Ministerio de Salud. Si la fracturamos y la desmembramos en diferentes políticas de salud nacional, ¿qué vamos a tener al final del día? O sea, ¿cómo enfrentamos pandemias como el COVID si vamos a tener un desmembramiento
estoy poniendo un ejemplo, con decisiones, en este caso en salud, pueden ser en muchas otras áreas, donde las regiones tomen decisiones que no tengan una coordinación y un consenso elemental. O sea, yo creo que hoy día se estaba caminando, dimos el paso a la elección de los gobernadores, los CORES tienen más atribuciones, los alcaldes tienen elementalmente que pueden ser mejoradas, pero esa institucionalidad no se logró plasmar porque hoy día está todo en juego con esta nueva propuesta. Entonces, no me niego a que esto se pueda reformular y se mejore y finalmente signifique unidad para el país, que yo creo que es lo que la gente está esperando y respuesta a sus necesidades. Gracias, Pedro. Tú mencionaste algo que me acordé, porque con Carla no habíamos tenido la ocasión de coincidir en programa, no nos conocíamos, así que eso, para que los amigos sepan que nos ven. Y tú mencionaste a los gobernadores, a propósito de esta gran deuda también que siempre se tiene de la regionalización. Yo he sido súper crítico de la figura de los gobernadores, Carla, y tú fuiste candidata a CORE, a consejera regional por Santiago, por lo tanto, imagino que tienes una experiencia, un conocimiento de cómo se mueve esto. ¿Realmente han servido para algo los gobernadores, Carla? Así bien... Qué ácido. No, así soy yo. Sí. Bueno, no solamente fui candidata en ese aspecto, justo en esa materia, yo también trabajé en la gobernación, en la región metropolitana. Ya. Yo tuve esa experiencia como territorial y después en el área de comunicaciones. Entonces puedo conocer un poquitito más allá. Claro, en un principio estaba la figura del intendente y el gobernador, ¿cierto? El intendente tenía amplia jurisdicción a nivel metropolitano. Los gobernadores tienen otras jurisdicciones, Cordillera, Maipo, qué sé yo, Santiago, y a mí me tocaba Santiago con el gobernador de la época. Entonces, claro, las funciones sí son necesarias a mi criterio. Yo creo que ahora debe tener muchas más funciones porque ellos tienen un porcentaje para brindar estos fondos concursables, que eso es lo que más destaco dentro de toda esta operación. Ellos ayudan mucho a las comunidades, tienen fondos de medios, ¿cierto?, de implementación, etcétera, donde ellos ayudan a las agrupaciones sociales y están permanentemente en contacto con ellos para poder entregar recursos y herramientas a sus comunidades, llámese unidades vecinales o si tienen un espectro un poco más amplio. Ya, depende de lo que se dediquen, como los medios de comunicación, radio, comunales, televisión, qué sé yo. Entonces, eso ayuda mucho. El gobernador tiene un porcentaje muy poco del presupuesto, ¿cierto? El resto lo tenía el intendente. Sin embargo, con eso él hace todo lo que está a su alcance. Hoy día desconozco si le habrán subido un poco esas lucas, por decirlo así, pero además ellos trabajan en conjunto, la gobernación trabaja en conjunto y directo con los municipios, ¿cierto? Donde entregan ayudas sociales, gestionan fondos concursables, aparte de otros dineros, donde ellos pueden trabajar directamente con el tema de las cámaras de televigilancia, ¿cierto? Pueden ayudar a ornamentar la ciudad. Yo misma participo de un programa donde tuve que hacer puerta a puerta y estuvimos pintando las fachadas con unos presupuestos millonarios para que los vecinos, por lo menos en la comuna de Santiago, que es donde yo resido y trabajé en ese momento, tuvieran como una luz de esperanza. Entonces, yo vi materialmente que sí se hacen gestiones. Ahora, las atribuciones a lo mejor debiesen darle más. Me imagino que ahora tiene el gobernador Orrego muchas más de las que tuvo con el que yo trabajé. Pero como cuáles, porque mira, todo eso que tú me mencionaste me suena como asistente social. O sea, sí, de hecho podríamos asemejarlo un poquito a eso, que no eran demasiado más el que llevaba la batuta y el intendente. Ahora hay otro puesto, pero sí, no era tan relevante a mi criterio. Sin embargo, ellos se apoyaban mucho con el Ministerio de Interior, porque es una ala, ¿cierto?, en donde hacían mucho gobierno en terreno, en su momento estuvimos con el Chile que queremos, donde hicimos muchas encuestas para entender qué es lo que pasaba con el sentimiento del estallido social, que esos fueron hartos fondos y se realizaron, pero sí, si lo podemos simplificar, tiene un poco que ver, sin embargo, se entregan y devuelven recursos a la comunidad. Y eso está transparentado en transparencia, valga la redundancia. No, esa parte, para eso está la Contraloría, y hay algunos controles, en fin. ¿No? Mi punto es básicamente, Pedro, no sé si tiene algo que agregar al respecto a esto, nos quedan
3 minutos, así que estamos cerrando ya el programa. Porque los gobernadores, o sea, no sé, me acuerdo de los gobernadores españoles que eran nombrados por la corona y que se hacían cargo de un montón de cuestiones. Entonces, porque, ¿sabes lo que me preocupa? Me preocupa este enfoque asistencialista de los gobernadores, que además se está viendo cada vez más marcado con la labor de los municipios. Ayer se dio a conocer de que se empezaban a repartir cilindros de gas, que yo creo, yo la verdad creo que los municipios no tienen nada que hacer repartiendo cilindros de gas. Creo que es una pega de otras áreas, la Fiscalía Económica, si hay problemas de competencia. Yo siempre digo, los problemas de competencia se resuelven con más competencia. Creo que los municipios no tienen nada que hacer. ¿Y sabes lo que molesta realmente, Carla? Es ver a la gente haciendo filas para un cilindro de gas de 14 lucas. Así como hacen fila y tienen que postular a los fondos que administran estos grupos que al final son políticos. O esto es muy negativo, Carla, Pedro, respecto a esta visión que tengo. Suena negativo, pero es súper realista. Todo este cilindro de gasta como 23.000 pesos ya, está terrible. Exacto. Sí, Alejandro, mira, respecto a lo que tú dices, yo voy a andar mucho más allá de la figura del gobernador. Yo siempre he sido una crítica de que el Estado administra muy mal los recursos en el sentido de que lo hace muy grande, mucho favor político, sí, genera empleo, estamos de acuerdo que es para los ciudadanos, pero no es, por decirlo así, pulcro, no es eficiente y eficaz, que es lo que pasa en el mundo privado, que si tú no cumples metas te sacan, entonces genera un sentido alto de la responsabilidad. No digo que los demás no lo tengan, sino que hay mucha lentitud en las gestiones, yo mismo lo vi, se pueden hacer cosas, hay gente que tiene mucho ánimo de hacer cosas, se puede, ¿cierto? Pero seguramente hay muchos puestos que alentizan todos estos procesos en cadena, ¿cierto? Podrían ser más estratégicos, mejor planeado, un buen organigrama bien estructurado, reformar dentro de la interna, ¿cierto? Yo creo que sería mucho más eficiente. O sea, hay más pega. Me quedé anotada con unos temas, puedo sacarlo, pero no un segundo, no sé cómo. No me puede ir. Medio segundo, porque estamos a 2 minutos de terminar. Pedro habló de la inacción del gobierno. Yo ahí quiero hacer crítica, porque el gobierno ha sido muy accionario, pero con la reforma tributaria, porque tiene que recaudar. La gente está asustada. Sí. Yo lo veo, lo escucho, me imagino que ustedes también lo pueden palpar. La forma arbitraria, llegamos y aquí ustedes tenemos que decomisar, me parece muy brusca, me asusta. Todos sabemos que un gobierno tiene que reformar, bla, 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 pero creo que es lo único que tienen aquí antes de avanzar en otros. Entiendo que con la reforma tributaria que lanzaron la semana pasada van a cubrir el 50% de su plan de gobierno, ¿cierto? Pero yo ayer puse atención a una noticia que dice que luego de la presentación de esta reforma hubo un incremento muy alto de la solicitud de donaciones de vivienda de padres a hijos, independiente de que el monto sea de 5 millones de dólares. Seguramente un porcentaje bastante chico de la población lo tiene, pero generó incertidumbre y miedo, mucho temor, y la gente partió porque hay muchos rumores, independiente de que lean o no el plan de gobierno o la constitución. La gente se asusta e interpreta lo que quiere, es como leer el titular, y la gente, yo he escuchado mucho que dice que uno puede tener 3 viviendas. Piñera en su reforma dijo, ¿cuánto? 8.000 UF, son 200 y tantos millones, como patrimonio, y después vienen los tramos, ¿cierto?, para cobrar impuestos. Ahora esto se va a achicar porque hay que pagar por los arriendos, bla, bla, bla. Entonces yo entiendo que el gobierno quiera decomisar, recuperar, como era la época de los romanos, los impuestos, la recaudación de impuestos. Pero los tributos, sí, los tributos. Porque la municipalidad nos llaman los contribuyentes, no somos personas. Adelante, señor contribuyente. Entonces me parece feo, brusco, intimidante la forma, no el fondo a lo mejor. Y también pasa que como nadie le cree a los políticos, termina el tiro. Yo creo que en 30 años se van a ver esas políticas, si es que se ven, y no se pierden en malversaciones de fondos y etcétera. Vamos a dato entonces para José Ramón Lizana Godoy, el director del programa, para que anote el tema de la reforma tributaria, para que lo pongamos en los próximos capítulos de El Aún es Tiempo. 8 segundos nos van quedando, 4, 6, 5, ya, listo, se acabó el programa. Pedro, lo que te hayas tenido que decir, lo vas a dejarlo para el próximo programa. Sí, perdón. Anótalo, gracias. Castillo, ex candidata a Core por Santiago II, militante del Partido Unión Democrática Independiente, y a Pedro
Iturrieta Vergara, psicólogo, trabajador social, que me acompañó en esta ocasión. Gabriel Fernández se tuvo que ir porque tenía problema de conexión, pero nosotros nos quedamos hasta esta hora donde estamos terminando este nuevo capítulo de La UNES Tiempo. Para el jueves, no se olviden, está José Ramón con otro invitado y más temas, y la reforma tributaria y lo que se le haya quedado a Pedro en el tintero en el próximo programa o los que vengan, porque tenemos hartos AUNES Tiempo por delante. Yo me despido y espero verlo el próximo martes, Dios mediante. Gracias, Carla, gracias. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es Tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento.